Bienvenidos a nuestro canal de historias nocturnas. Aquí encontrarás un rincón especial donde las palabras cobran vida y te llevan a mundos llenos de magia y tranquilidad. Nuestro objetivo es acompañarte en esos momentos previos al descanso, ofreciéndote relatos envolventes y suaves que te ayudarán a relajarte y dejar atrás las preocupaciones del día. Cada historia está diseñada para serenarte, facilitarte el sueño y, por supuesto, hacer que tus noches sean más placenteras. La brisa del Valle Sereno. En el corazón de un país lejano, donde las montañas suaves se alzaban con gracia, se encontraba un pequeño valle llamado Valle Sereno. Este lugar era conocido por su belleza apacible y su atmósfera tranquila, donde el aire fresco y la brisa cálida acariciaban la piel de quienes se aventuraban a su interior. Durante el día, el sol iluminaba los campos verdes y las flores silvestres danzaban al ritmo de la naturaleza. Pero al caer la tarde, la magia del lugar se desbordaba en un estallido de colores y sonidos. El protagonista de nuestra historia es un joven pastor llamado Elías. Sus cabellos oscuros caían en mechones desordenados y su rostro bronceado reflejaba las horas que pasaba al aire libre. Desde temprana edad había aprendido a cuidar de sus ovejas, oír el canto de los pájaros y sentir la caricia de la brisa en su rostro. Para Elías, la soledad no era un peso, sino un refugio lleno de paz y reflexión. Esa tarde, mientras el sol comenzaba a deslizarse por detrás de las montañas, Elías llevó a su rebaño a un claro cerca de un arroyo que serpenteaba entre los árboles. El murmullo del agua se mezclaba con el susurro de las hojas y el canto lejano de los pájaros que se reunían para la noche. Con un profundo suspiro, se sentó en una piedra plana y observó cómo el cielo se teñía de tonos anaranjados y rosados. Con cada instante que pasaba, Elías se entregaba más y más a la belleza del paisaje. Cerró los ojos y se permitió escuchar los suaves sonidos del valle, el crujir de las ramas, el arrullo de las aves que volaban hacia sus nidos y el murmullo del agua, como si el arroyo compartiera sus secretos con el joven pastor. La brisa, cálida y perfumada por las flores silvestres, pasaba a su lado como un viejo amigo. Fue entonces cuando un ligero susurro llegó a sus oídos, casi imperceptible. Se concentró y descubrió que era la brisa la que le hablaba. Sus suaves palabras parecían contar historias de épocas pasadas, de leyendas que se habían tejido entre los árboles y las montañas. La brisa le hablaba de amores perdidos, de aventuras de antaño y de sueños que aún flotaban en el aire. Elías abrió los ojos, sintiéndose más conectado que nunca a la tierra que le rodeaba. Sabía que muchos no entenderían su amor por la soledad, ni el consuelo que encontraba en la naturaleza. Pero él no necesitaba las voces de otros para sentirse pleno. En aquel momento, comprendió que había una profunda sabiduría en el silencio y la quietud. Con el paso de los minutos, el cielo se oscureció poco a poco, y las primeras estrellas comenzaron a aparecer. Elías se levantó y se dirigió a un lugar más elevado, donde podía tener una panorámica completa del valle. Allí, en la cima de una pequeña colina, se sentó nuevamente y dejó que la noche le envolviera. Una estrella brillaba más que las demás. Era un destello que parecía llamar a Elías con su luz titilante. Como si la estrella estuviera intentando comunicarse con él, sintió que el corazón le latía más rápido. Aquel era un momento mágico, donde la paz y la nostalgia se entrelazaban en un abrazo cálido. Era como si las estrellas compartieran secretos antiguos, de una sabiduría que solo se podía apreciar en soledad. Con cada parpadeo de la estrella, Elías se imaginaba viajando a lugares lejanos, explorando tierras desconocidas y encontrando héroes que una vez habían caminado por la tierra. Las historias de la brisa resonaban en su mente, fusionándose con la visión de esos viajeros que él anhelaba ser. La noche avanzaba y el cielo estaba adornado por un manto de estrellas. Elías cerró los ojos y se dejó llevar por los sonidos de la noche. La brisa se convirtió en su compañera de canciones, llevando consigo melodías suaves. En su mente, empezó a imaginar que la brisa le cantaba una canción. Era una canción que hablaba sobre la libertad, el amor y la búsqueda de la felicidad. La voz del viento se entrelazaba con los murmullos de la naturaleza, creando una sinfonía que calmaba su alma. Era como si la brisa lo abrazara, envolviéndolo en un manto de calma y serenidad. Elías recordó a su madre, que solía cantarle canciones de cuna cuando era un niño. Las notas resonaban en su memoria y con cada latido le parecían más cercanas.
Era un momento de conexión con su pasado, una oportunidad para reflexionar sobre lo que había dejado atrás y lo que aún anhelaba. Con el fulgor de las estrellas sobre él, Elías se dejó llevar por sus pensamientos. Se sintió afortunado de haber encontrado su lugar en el mundo, pero también comenzó a cuestionarse sobre sus sueños. Había experiencias que deseaba vivir más allá de la sombra de las montañas, lugares que deseaba explorar. La brisa pareció intensificarse, como si incentivara su búsqueda de más. Recordó las historias de viajeros que había escuchado en su infancia, relatos de aventuras que lo cautivaban. ¿Por qué no seguir esas historias? ¿Por qué no convertirse en parte de la magia que residía fuera del Valle Sereno? La idea germinó en su corazón. Quizás la soledad era la brújula que guiaba su vida, pero también era suficiente para alentar sus deseos. Elías decidió que al día siguiente emprendería un pequeño viaje por las laderas cercanas, explorando los rincones que aún no conocía. El sol despunta en el horizonte, tiñendo el cielo de dorados y lilas. Elías despierta con la promesa de un nuevo día. Con el corazón palpitante de emoción, se levanta y prepara a su rebaño para la jornada. La brisa matutina aún lleva consigo el eco de la noche anterior, como un suave recordatorio de que la aventura está por comenzar. Mientras conduce a las ovejas por las laderas suaves, siente que cada paso resuena con determinación. La montaña distante lo llama, como si desease compartir sus secretos. A medida que avanza, los árboles parecen inclinarse en reverencia y los pájaros recitan melodías de aliento. Al final del día, cuando el sol se pone y la sombra de su figura se alarga, Elías se detiene en un acantilado que mira hacia el vasto paisaje. La vista le quita el aliento. Un océano de montañas y valles se extiende ante él, todo bañado en el dorado de la hora crepuscular. Los días se convirtieron en semanas, y Elías siguió explorando más allá del Valle Sereno. Cada día traía consigo nuevos desafíos y descubrimientos. Visitó aldeas escondidas, donde las historias de personas fascinantes lo acogieron como un hermano. Aprendió sobre su modo de vida, sus tradiciones y la manera en que también encontraban paz en la naturaleza. Con cada nuevo amanecer, la brisa cálida le recordaba el hogar al que siempre volvería. Aunque su espíritu aventurero lo llevaba a territorios desconocidos, cada paso que daba estaba imbuido de amor por su valle. Los susurros de la brisa lo acompañaban, motivándolo a seguir adelante y a abrazar lo desconocido. Después de un viaje extenso, con el corazón lleno de recuerdos y la mente enriquecida con experiencias, Elías decidió que era el momento de regresar al Valle Sereno. En el trayecto, sintió cómo la brisa lo guiaba de regreso, como si lo estuviera preparando para un cálido recibimiento. Al llegar al valle, todo se sentía tal como lo había dejado. Los árboles aún susurraban y el arroyo seguía fluyendo, pero ahora en su pecho llevaba consigo una nueva versión de sí mismo. Había crecido, cambiado, y su visión del mundo había ampliado de formas que jamás imaginó. Al caer la noche, se sentó en su roca habitual, observando cómo las estrellas danzaban en el cielo. La brisa volvió a acariciar su rostro, y el canto de los pájaros se unió al murmullo del arroyo. Era como si el valle lo recibiera de nuevo y le dijera que siempre sería su hogar. Días y semanas pasaron, y Elías se sumergió de nuevo en la vida del valle. Sin embargo, esta vez lo hacía con una nueva percepción. La soledad ya no era una carga, sino una fuente de sabiduría. Descubrió que la paz que había encontrado en la naturaleza no era solo un refugio, sino una conexión profunda con todo lo que le rodeaba. Cada momento, cada susurro del viento y cada canto de ave se convirtieron en lecciones de vida. Elías compartía estas enseñanzas con sus amigos y poco a poco, la belleza de la naturaleza se convirtió en un puente para unir corazones. La brisa del Valle Sereno se transformó en un símbolo de unión y paz. Con el tiempo, Elías se convirtió en un anciano sabio, querido por todos en el valle. Su amor por la soledad no había disminuido, pero ahora lo compartía con los demás. Les contaba historias sobre sus viajes, sobre las lecciones que había aprendido y sobre la belleza que reside en la conexión con la naturaleza. La brisa continuó susurrando secretos al valle, mientras que las estrellas seguían brillando, un recordatorio de que no importa dónde viaje uno, siempre habrá un hogar en el corazón. La paz del Valle Sereno nunca se desvaneció, y así, las generaciones pasaron, llevando consigo las enseñanzas de Elías y la magia de la brisa, que como un hilo dorado,
unía a todos en una melodía eterna de amor y conexión. Con cada atardecer, las sombras se alargaron y la brisa suave continuó susurrando, recordándole a cada nuevo niño en el valle que la soledad es un espacio sagrado, lleno de historias por contar y sueños por descubrir. Y así, el ciclo se repitió, dándole vida a un lugar que siempre sería un refugio de paz, donde las estrellas, el viento y el corazón se entrelazaban en un vals eterno. El reloj de arena de la luna. Era una noche clara en la pequeña aldea costera de El Solador. La luna llena colgaba en el cielo como un faro plateado, bañado por un halo de luz suave que iluminaba la playa con un brillo etéreo. Las olas susurraban suavemente al tocar la orilla, creando una melodía tranquila que llenaba el aire con un aroma a sal y misterio. En esta playa, el tiempo parecía detenerse, y cada noche traía consigo un secreto que solo los más curiosos lograban descubrir. La luna, en su esplendor, se reflejaba en las aguas oscuras del océano, creando un sendero de luz que parecía invitar a cualquier viajero a adentrarse en su abrazo. Al final de esta playa tranquilizadora, se alzaba un antiguo reloj de arena, casi olvidado por el tiempo, una obra maestra de la artesanía de un pasado distante. Este artefacto místico, adornado con intrincados grabados de constelaciones y cuerpos celestes, parecía estar en sintonía con el ciclo lunar, y cada vez que la luna llena se alzaba en el cielo, el reloj despertaba de su letargo. El reloj de arena era mágico. Su cristal era tan transparente que permitía ver cómo la arena dorada, luminosa como el polvo de estrellas, goteaba de un lado a otro. Cuenta la leyenda que quien se sentara a observarlo al caer la noche sería envuelto en un profundo sueño reparador que les regalaría visiones de los sueños olvidados y anhelos perdidos. Un sueño que tampoco podía ser resistido, ya que prometía sanar las heridas del alma. Elena era una joven soñadora que pasaba sus días recolectando conchas y dibujando lo que veía a su alrededor. La vida en El Solador, aunque apacible, a menudo le parecía monótona. Sus sueños de aventuras viajaban más allá de las olas, donde otros mundos aguardaban ser descubiertos. Cada noche, el brillo de la luna la atraía a la playa, donde se sentaba con la espalda recostada en la arena fría, dejando que la brisa marina acariciara su rostro. Una noche, atraída por la luz de la luna más que de costumbre, decidió seguir su camino hacia el antiguo reloj de arena. Caminó descalza, sintiendo la arena suave entre los dedos de los pies. Con cada paso, su corazón latía con más fuerza, como si el reloj la llamara por su nombre. Al llegar frente a él, se quedó maravillada por su majestuoso esplendor, el brillo dorado de la arena que parecía fluir lentamente, como si cada grano llevara consigo el peso de los sueños de quienes lo habían observado antes. Ella respiró hondo y se sentó, cruzando las piernas en la arena. En su mente, se encontraba atrapada entre el deseo de descubrir lo que yacía dentro de aquel reloj y el respeto que le impuso la leyenda. La luna brillante derramaba su luz sobre ella, y de repente el reloj pareció cobrar vida. Las arenas brillantes comenzaron a danzar mientras el tiempo fluía con serenidad. Con el sonido de las olas como fondo, Elena se sintió engullida por una calma profunda. Sus ojos se cerraron al observar el reloj de arena, que emitía un brillo suave, casi hipnótico. Imágenes de antiguos mitos y leyendas comenzaron a fluir en su mente. La historia de aquellos que habían buscado el reloj y se habían dejado llevar por la paz que ofrecía. Sin darse cuenta, el tiempo pasó, y mientras la luna continuaba su danza astral, las primeras partículas de polvo de estrellas empezaron a deslizársele sobre los párpados, envolviéndola en un abrazo de suavidad. En ese instante, un profundo sueño comenzó a apoderarse de ella, llevándola a lugares que nunca había imaginado. Elena se encontró en un vasto campo de flores luminescentes que se balanceaban al compás de una melodía dulce y cautivadora. El aire estaba impregnado de un perfume dulce, a miel y lavanda, y el horizonte brillaba con colores que nunca había visto. Allí, los sueños de su infancia resurgieron como mariposas que revoloteaban a su alrededor. Ríos de plata fluyeron a lo largo del campo, y pianistas invisibles llenaban el aire con notas que resonaban en su corazón. Se sentía ligera, flotando entre las flores, cada cual reflejando una parte de su esencia. Vio a sus abuelos, sonriéndole desde la distancia, sus rostros radiantes de amor y sabiduría. Lembros que había perdido despertaron dentro de ella, y las risas de su infancia resonaron en su mente. Elena,
Una voz suave pero melodiosa la llamó. Era el eco de su propia voz reflejada en la belleza de aquel sueño. Eres más fuerte de lo que crees. Reconecta con lo que has dejado atrás. Su corazón latía con fuerza mientras danzaba, y mientras las flores la envolvían, recordó por fin todos esos sueños que había guardado en su interior. Los planos de aventuras, la pasión por el arte, el deseo de descubrir nuevas culturas y su anhelo por volar hacia lo desconocido. De repente, la escena cambió. Se encontró en un viejo taller de muebles lleno de herramientas y madera sin terminar, donde la luz de la luna se deslizaba por las ventanas. Allí estaba un anciano carpintero, con las manos arrugadas pero fuertes, trabajando en un hermoso barco. En sus ojos se podía ver la diversión de crear algo nuevo y un brillo que emanaba sabiduría. Los sueños, querida Elena, son como este barco que estoy moldeando, dijo el anciano. Necesitan ser cultivados, cuidados y a veces rediseñados para navegar en este mundo. No temas seguir adelante. La vida es un océano vasto esperando ser surcado. Elena observó cómo formaba el barco con paciencia. Cada golpe del cincel se convertía en un paso más hacia la creación de algo maravilloso. El anciano le enseñó a unir las partes del barco con amor y dedicación, y ella comenzó a comprender que los sueños también necesitaban ser construidos con esfuerzo. Con cada revelación, el polvo de estrellas la envolvía más y más, y de a poco, el camino de regreso a la playa se dibujaba ante sus ojos. Se despidió del carpintero agradecida, llevando consigo el valor renovado para volver a la realidad y abrazar sus sueños. Sin embargo, cada despedida parecía ser un eco del amor infinito que había recibido de esos seres afines que vivían en las fronteras de su imaginación. Abriendo los ojos, Elena se encontró de nuevo en la playa, la suave arena debajo de ella y el sonido de las olas llenando sus oídos. El reloj de arena seguía goteando, y la luna, inmóvil y brillante, parecía sonreírle. Su corazón estaba rebosante de luz y conocimiento, y supo que había experimentado algo profundo. Los días que siguieron a su viaje de ensueño estuvieron marcados por una transformación. Empezó a llevar con ella un pequeño cuaderno donde anotaba todos sus sueños nuevos y las viejas aspiraciones que había dejado de lado. A cada paso que daba, las imágenes del anciano carpintero y de las flores luminescentes la llenaban de energía y valentía. Además, se sentó con su madre cada noche a contarle las historias que había encontrado en su sueño. Ambas compartían risas al recordar lo que una vez había sido olvidado y el amor que solo se podía encontrar en la conexión profunda entre generaciones. Con el paso de las noches, Elena comenzó a invitar a otros aldeanos a compartir la magia del reloj de arena. Algunos llegaban cautelosos, otros escépticos, pero al final todos vivían experiencias profundamente sanadoras. La playa del Solador se transformó, convirtiéndose en un santuario donde la curiosidad y el espíritu de comunidad reverdecían constantemente. Cada luna llena, el grupo se reunía en la playa. Mujeres y hombres jóvenes y ancianos se sentaban alrededor del reloj, compartiendo historias de sus vidas, sus luchas y sueños. Las experiencias de cada persona crearon un resplandor invisible que rodeó al antiguo reloj, creando un ambiente de unión y crecimiento. Con todos esos relatos, el reloj de arena absorbiendo el eco de esos sueños colectivos, un fenómeno extraordinario ocurrió. Elena notó que la arena del reloj parecía brillar con más intensidad, goteando lentamente como si el tiempo mismo se armonizara con las almas de quienes se reunían. Las noches de la luna llena se convirtieron en un viaje común, un espíritu de camaradería abrazando a cada uno. Los aldeanos buscaron al reloj no solo como un medio para descansar, sino también para encontrar respuestas sobre su lugar en el mundo. Comenzaron a darse cuenta de que el reloj de arena no solo ralentizaba el tiempo físicamente, sino que les permitía hacer conexiones más profundas con sus propios corazones y con los demás. Un día de primavera, al amanecer, mientras Elena caminaba por la playa, encontró entre las conchas y piedras un pequeño fragmento de cristal del reloj. Su belleza era deslumbrante, y cuando lo sostuvo en la mano, recordó cada viaje que había tomado, cada revelación que había tenido desde su primer encuentro con ese antiguo reloj. Y al mirarlo, comprendió que, aunque las arenas del reloj eran finitas, los sueños eran infinitos. Nunca más sintió que tenía que elegir entre soñar y vivir. Entendió que los dos estaban intrínsecamente unidos.
Desde aquel día, Elena no solo se convirtió en testigo de esa conexión, se convirtió en un puente entre el mundo de los sueños y la realidad. Con el tiempo, las leyendas del reloj de arena comenzaron a expandirse más allá de los límites de El Solador. Viajeros de lugares lejanos aparecieron en la playa, atraídos por los rumores del antiguo artefacto y las historias que resonaban en el aire. Y aunque cada uno buscaba algo distinto, lo que encontraban en la playa era un sentido de paz, un lugar para soñar y descubrir, donde el tiempo se volvía irrelevante. Elena se convirtió en una guía de esos viajeros, compartiendo no solo las historias del reloj, sino también las visiones que había tenido en su sueño. Cada luna llena, el grupo se reunía, y con el paso de los años, su playa tranquila se transformó en un vibrante centro de sueños, creatividad y sanación. Las gentes de la aldea, de una forma o de otra, impactada por el reloj de arena de la luna, comenzaron a construir sus propios barcos de sueños. Las inspiraciones y visiones comenzaron a fluir en diferentes formas: arte, música, poesía, y se manifestaron en cada rincón de El Solador. Un nuevo ciclo de vida florecía, y lo que alguna vez había sido una playa solitaria se convirtió en un faro de luz, donde las almas se unían en un viaje común. El reloj de arena nunca dejó de gotear. Cada luna llena lo llenaba con nuevas historias, nuevos sueños, y lo más importante, nuevas sanaciones. Elena continuó sus noches alrededor del reloj, rodeada de amigos, familia y extraños, que pronto se convertían en su gente. El Solador había encontrado su propósito. El antiguo reloj de arena y la luz de la luna eran faros de esperanza y sanación, y mientras la luna brillaba en lo alto, era un recordatorio constante de que cada ser humano tiene la capacidad de navegar en sus sueños, siempre con el tiempo de su lado. Así, en la playa tranquila de El Solador, el tiempo nunca se detuvo, sino que se volvió un eco que resonaba en cada corazón, con la magia suave de la luna cuyos polvos de estrellas nunca dejarían de brillar. Quienes llegaban en la luna llena no solo encontraban la paz en el sueño, sino que también despertaban en su interior un deseo genuino de vivir y amar cada segundo de su existencia. El bosque de los susurros. Era una tarde de otoño cuando Elena sintió por primera vez la irresistible atracción del bosque de los susurros. Había oído relatos sobre él desde que era niña, historias contadas al abrigo del fuego en las oscuras noches de invierno. Se decía que los árboles de aquel bosque, antiguos como el tiempo mismo, poseían el don de hablar a quienes se atrevían a escuchar. Ahora que se encontraba en la encrucijada de su vida, sintió que era el momento de descubrirlo por sí misma. Con su cabello castaño ondeando suavemente por la brisa y una pequeña mochila al hombro, se adentró en el espeso entramado de la naturaleza. Cada paso que daba sobre la hojarasca parecía envolverla en una atmósfera mágica, como si el propio bosque la estuviera dando la bienvenida. Los árboles se alzaban majestuosos a su alrededor, con troncos gruesos y retorcidos, cubiertos de musgo verde que parecía susurrar viejas melodías en el viento. Al comenzar a caminar, Elena cerró los ojos por un momento, dejando que el aire fresco y húmedo inundara sus pulmones. Los aromas terrosos de la madera y las hojas caídas lo llenaban todo, y el suave murmullo del arroyo cercano la envolvía en una sensación de paz. Se sentía como si cada latido de su corazón resonara en perfecta armonía con el entorno. Después de vagar durante un rato, Elena se sintió atraída por un claro que parecía estar iluminado por suaves rayos de luz que se filtraban a través de las copas de los árboles. En el centro del claro, un lecho de suave musgo la invitaba a descansar. Con una ligera sonrisa, Elena se dejó caer en el verde acolchado, sintiendo la frescura del suelo bajo su espalda. Cerró los ojos y permitió que el silencio del bosque la envolviera. De pronto, un murmullo comenzó a hacerse audible, como si el bosque estuviera hablando solo para ella. Era un susurro tan suave que no podría decir si estaba escuchando realmente o si era solo un eco de su imaginación. Pero fueron las palabras las que comenzaron a formarse en su mente, historias de tiempos lejanos que parecían fluir desde las raíces de los árboles. Las voces le contaron sobre un joven guerrero que, buscando un sentido en su vida, había cruzado el umbral del bosque y había encontrado su destino en la lucha por la justicia. Luego, le narraron la historia de una anciana sabia que, cuidando de los secretos del bosque, encontró en su soledad la fuerza para guiar a otros hacia la verdad. Mientras escuchaba,
Elena sintió que las inquietudes que la atormentaban comenzaban a desvanecerse. Aquellas historias tan llenas de significado resonaban en su propio corazón. Por primera vez en mucho tiempo se sintió conectada a algo más grande que ella misma. La calma que emanaba del bosque parecía abrazarla y poco a poco su mente encontró la claridad que tanto anhelaba. El tiempo pasó rápidamente mientras Elena permanecía en el claro, inmersa en las narraciones del bosque. Sin embargo, más allá de las historias, se volvió consciente de que algo más estaba ocurriendo. El murmullo se transformó en una suave melodía que parecía inspirarse en los sonidos de la naturaleza. El canto del viento balanceando las hojas se convertía en una sinfonía que acariciaba su alma. Decidió abrir los ojos y observar a su alrededor. Los árboles parecían vibrar con la melodía, como si sus ramas estuvieran danzando al ritmo de una música ancestral. Elena se sentó, maravillada, y empezó a mover sus manos al compás de la música. Por dentro, sintió que el peso de sus preocupaciones se disipaba, dando paso a una serenidad que no había conocido antes. A medida que la melodía se intensificaba, Elena se dejó llevar y comenzó a cantar. Una letra improvisada brotó de su ser, una expresión sincera de su alegría y liberación. En aquel claro, rodeada de centenarios guardianes de la sabiduría, se sintió como una niña descubriendo su voz por primera vez. Pasaron las horas, y el sol se comenzaba a ocultar en el horizonte dando paso a un velo de estrellas. Elena se percató de que tenía que regresar a casa, pero había algo en su interior que no quería dejar el bosque. Con el corazón lleno de gratitud, se puso de pie y se tambaleó hacia un árbol grande y noble, cuyos nudos formaban un rostro sereno y sabio. «Gracias», susurró Elena, apoyando su mano en la corteza rugosa. «He encontrado en ti la calma que necesitaba». En ese instante sintió una energía cálida que la envolvía, como si el propio árbol la estuviera bendiciendo. Un pensamiento la atravesó. Debía regresar, debía volver a escuchar los susurros. Y con esa resolución se despidió del bosque, prometiendo regresar cada vez que se sintiera perdida o inquieta. Los siguientes días transcurrieron con un aire ligero en la vida de Elena. Al volver a su rutina, todo le parecía un poco más claro. Sus preocupaciones sobre el futuro y las decisiones que debía tomar comenzaron a diluirse gracias a las lecciones aprendidas en el bosque. Ya no sentía la angustia que la había obligado a buscar refugio en la naturaleza. En su mente, los cuentos de los guerreros y la sabiduría de la anciana ecoaban con fuerza, recordándole que era su tiempo de encontrar su propio camino. No obstante, había algo en su alma que aún ansiaba volver al bosque de los susurros. Ignoraba que el bosque había empezado a convertirse en su refugio sagrado, un lugar donde podía reencontrarse con ella misma. Un fin de semana decidida a escapar del ruido del mundo, tomó su mochila y se dirigió de nuevo hacia el claro. El aroma del bosque la envolvió al llegar, y más que nunca se sintió en casa. Fue a encontrar su lugar entre la suave manta de musgo, con las melodías fluyendo en el viento a su alrededor. Esa noche, mientras el cielo estrellado iluminaba apenas el claro, Elena sintió que los susurros se intensificaban. Las historias se transformaron en visiones. Frente a ella se materializó una escena. Una joven guerrera que luchaba por proteger su hogar con valentía y determinación. Su corazón se unió con el de la guerrera y sintió que conocía esa lucha en su propia vida. La joven guerrera se giró y la miró con una expresión de aliento y fuerza. No tengas miedo de ser quien eres, de seguir tu camino. La lucha es parte del viaje, pero tu corazón siempre te mostrará el camino correcto. Esa visión, cargada de un poder inexplicable, inyectó energía vital en Elena. Cuando la figura desapareció, la joven sintió que había absorbido un poco de la fuerza de la guerrera. Era su propia vida a la que debía enfrentar, y ya no temía el desconocido. Al regresar de esa escapada, Elena se sentía cambiada. Las experiencias en el bosque habían dejado una huella imborrable en su alma. Ahora tenía claridad y determinación. Sabía que su vida no se definiría por el miedo, sino por la valentía y la conexión con su ser más profundo. Con el tiempo, se aventuró en nuevos proyectos, se hizo voluntaria en causas que la apasionaban y comenzó a escribir las historias del bosque, dándole voz a aquellas melodías que habían tocado su corazón. Cada relato que escribía se convertía en un puente que unía la sabiduría del bosque a las vidas de otros. El bosque de los susurros se convirtió en su refugio,
y cada vez que necesitaba respuestas o inspiración, regresaba a ese lugar sagrado, donde las antiguas voces le recordaban las batallas que todos luchan y la fortaleza que todos pueden encontrar. Los años pasaron, y Elena se convirtió en una mujer sabia que compartía las historias del bosque con las nuevas generaciones. Siempre que un niño o una niña se acercaban a preguntarle sobre el bosque de los susurros, su cara se iluminaba y los llevaba a esa mágica entrada de la naturaleza. Con cada nueva historia compartida, Elena reafirmaba los lazos que unían a todos vivientes, recordando que todos compartimos un camino en este mundo y que el bosque siempre estaría allí para aquellos que deseen escuchar su voz. En cada relato que contaba, los susurros resplandecían aún con más intensidad. Así, el legado del bosque de los susurros se hacía eterno, un recordatorio que, aunque la vida cambia, siempre tendremos la sabiduría y la calidez de la naturaleza para guiarnos. Y así, en cada luna llena, entre risas y susurros, el bosque cobraría vida, contándole al viento y a las estrellas las historias que la joven guerrera había llevado consigo, entrelazándolas con las melodías que siempre nos recordarán que, en la paz del silencio, encontramos las respuestas que necesitamos. El Río de Plata. En un rincón apartado del mundo donde los mapas se desdibujan y el tiempo parece detenerse, había un valle escondido, rodeado de montañas imponentes y colinas suaves. Un río brillante, de aguas cristalinas y resplandecientes como la plata, serpenteaba por el corazón de este lugar mágico. Susurrando dulces palabras al fluir, el Río de Plata atraía a aquellos que buscaban refugio de las tormentas del mundo exterior. La leyenda decía que cada gota de su agua llevaba consigo un fragmento de un sueño tranquilo, una promesa de descanso que iluminaba el alma de los viajeros cansados. Una tarde, cuando el sol comenzaba a ocultarse tras las montañas, un viajero fatigado llegó a la orilla del río. Su largo camino había sido agotador, había pasado días atravesando bosques oscuros y pantanos llenos de misterios. Su nombre era Elian, un buscador de historias que había perdido su propio relato en el vaivén de la aventura. Como todo aventurero, había trabajado incansablemente para recolectar historias de tierras lejanas, pero en la búsqueda de la narración perfecta, se había olvidado de cuidar de sí mismo. Con cada paso que dio hacia el río, su corazón se sentía más ligero, como si las aguas resbalosas purificaran su esencia. Elian se arrodilló en la orilla y sumergió sus manos en el agua fresca. Un escalofrío recorrió su cuerpo. En ese instante, un silencio profundo rodeó el lugar. Cerró los ojos, sintiendo cómo el suave murmullo del río le invitaba a dejar atrás sus preocupaciones. «Ven, viajero», susurraban las aguas. «Este es un lugar de descanso y sueños». Sin resistencia, Elian se recostó junto al río. El sol comenzó su descenso, pintando el cielo de matices anaranjados y lilas. A medida que la luz se desvanecía, las estrellas comenzaron a parpadear en el firmamento, y el viajero sintió cómo el cansancio se instalaba en su cuerpo como un manto cálido. Cerró los ojos y sucumbió a la llamada del sueño. En su sueño, Elian fue transportado a un mundo diferente. No era un lugar de sombras ni de tristeza, sino un espacio lleno de brillantez, paisajes interminables y figuras danzantes que celebraban la vida. Las aguas del río en su sueño eran aún más brillantes, reflejando un cielo repleto de auroras boreales que danzaban con cada latido de su corazón. Se encontró rodeado de criaturas etéreas, seres que parecían de otro tiempo, que se movían con gracia. Ellos le hablaron con voz melodiosa, compartiendo fragmentos de sueños tejidos con hilos de plata. Cada historia era un refugio, un deseo cumplido, y Elian se dejó llevar por la belleza del relato. En aquel lugar, las palabras fluían como las aguas del río, envolviéndolo en una sensación de paz que no había sentido en meses. «Cada gota de nuestro río contiene una historia», dijo una de las criaturas, un ser de luz que parecía una mezcla de todos los colores del arco iris. «Un sueño compartido, un anhelo vivido. ¿Quieres escuchar una?» Elian asintió, sintiendo que estaba en un lugar seguro, lejos de las preocupaciones que lo habían agobiado. La criatura extendió su mano, y un pequeño destello de luz brotó de la punta de sus dedos. La luz se transformó en un torrente de imágenes, cada una más vívida que la anterior. Los relatos que surgieron de esta luz fueron muchos. Un niño que surcaba los cielos en un globo de papel, una joven que cantaba a los pájaros, un anciano que contaba historias a los niños junto al fuego.
Cada escena evocaba emociones profundas, risas y lágrimas, y Elian sintió una conexión indescriptible con cada relato. Permaneció en ese lugar, rodeado de sueños, hasta que la luz de la aurora comenzó a desvanecerse. Con cada segundo, Elian sintió que el vínculo con la realidad se hacía más fuerte. Sabía que el amanecer estaba cerca y que debía regresar al mundo real antes de que los sueños se desvanecieran como el rocío bajo el sol. «No te vayas aún», susurró la criatura de luz. «Llévate contigo un fragmento de nuestro sueño. Cuando despiertes, no olvides lo que viviste aquí». Elian sintió como un ligero escalofrío le recorría la espalda cuando la criatura tejió un hilo de luz y lo colocó sobre su pecho. La luz se amalgamó con su ser y él entendió que llevaba consigo la esencia de ese mundo, un recuerdo que siempre lo guiaría. Despertó junto al río de plata al primer rayo de sol. El agua continuaba fluyendo con su melodioso murmullito, pero había algo diferente en su sonido, una nueva vibración, como si el río supiera que Elian había experimentado algo extraordinario. Se incorporó lentamente, sintiendo la suavidad de la hierba bajo sus brazos. Los ecos de aquellos sueños seguían resonando en su mente, brindándole un nuevo propósito. Se dio cuenta de que no solo había recogido historias de otras tierras, él había traído consigo las historias de la paz, la alegría y la conexión con el mundo. El sol se alzó en el horizonte y con él, Elian sintió un renovado sentido de paz. Decidió que compartiría las historias que había llevado consigo, pero también sería un guardián de la historia del río de plata, el lugar donde todos los sueños se entrelazan. Se levantó y llenó sus manos con agua del río, llevándose una gota a los labios. Sabía que cada vez que volviera a esa orilla, el río le ofrecería más de sus secretos, más de sus sueños. Mientras se alejaba, los susurros del río se desvanecieron, pero su sonido quedó grabado en su alma. Así, comenzó su viaje hacia nuevos destinos, llevando en su corazón no solo historias ajenas, sino también los sueños de aquellos que se habían cruzado en su vida. De vez en cuando, regresaría al valle escondido para sumergirse en las aguas brillantes y recordar que en cada viaje lo más importante no eran solo los horizontes alcanzados, sino también los sueños compartidos. A medida que pasó el tiempo, Elian se convirtió en un contador de relatos por todo el mundo. A donde quiera que iba, llevaba consigo un fragmento del río, convirtiendo cada historia en un eco de las aguas plateadas. Sus oídos estaban siempre abiertos para escuchar y aprender, sabiendo que en cada gota del río había un nuevo cuento que contar, un nuevo sueño que compartir. En cada pueblo, cada ciudad que visitaba, contaba acerca del río de plata. Relataba la paz de sus aguas y la mágica conexión con el universo. Las personas se congregaban para escuchar, sus miradas iluminadas con la curiosidad de lo desconocido. En los corazones de quienes escuchaban, él sembraba la semilla de la esperanza, el deseo de soñar. Al igual que él, muchos comenzaron a soñar. Historias de aventuras, de amor y de anhelos compartidos florecieron a su alrededor. Se convirtió en el puente entre mundos, llevando a aquellos que escuchaban en un viaje a la calma y la serenidad de su propio ser. Las palabras como el río fluyeron, creando la conexión entre un viajero cansado y un público deseoso de conocer y sentir. Siempre que la fatiga le pesaba, siempre que la búsqueda le parecía abrumadora, Elian regresaba al valle escondido, al río de plata, para recordar cómo, al final del día, la verdadera aventura se encontraba en los sueños y en la magia de las historias. Así, el viajero, el buscador de relatos, se convirtió en leyenda. La historia de Elian y el río de plata se esparció como el río mismo, fluyendo a través de generaciones, inspirando a otros a nunca dejar de soñar y a nunca olvidar que, en sus corazones, siempre habría un lugar donde el río susurra dulces palabras, donde cada gota de agua es un fragmento de paz compartida. Y así, en el fondo de su alma, Elian siempre llevaría consigo aquel hilo de luz que lo uniera a los sueños, recordando que aunque el camino fuera largo y a menudo solitario, en el viaje de la vida, cada encuentro, cada historia y cada río brillante como la plata, era un regalo de descanso y renovación para el espíritu. El búho y la estrella solitaria. En un frondoso bosque donde la luna iluminaba con suavidad el suelo cubierto de hojas caídas, vivía un búho llamado Oscar. Era un búho sabio y viejo, conocido por sus grandes ojos amarillos y su plumaje marrón moteado. Cada noche, cuando el sol se escondía y el murmullo del bosque se suavizaba,
Oscar se posaba en una rama alta de un viejo roble y miraba hacia el cielo. No era la oscuridad lo que le inquietaba, sino la soledad que a menudo sentía. La mayoría de los búhos de su especie preferían vivir en grupos, pero Oscar había pasado muchos años solo, contemplando el mundo desde su lugar en el roble. Su única compañía era el susurro del viento y el canto distante de otros animales que llenaban la noche con sonidos melódicos. Sin embargo, había algo en su corazón que anhelaba una conexión. Deseaba hablar, compartir sueños y, sobre todo, encontrar a alguien que pudiera entender la profundidad de sus pensamientos. Así pasaban sus noches en silencio, mientras el mundo se sumía en la oscuridad. Una noche, mientras Oscar miraba al cielo estrellado, notó una estrella que brillaba con más intensidad que las demás. Era única, preciosa y parecía que bailaba en el firmamento, titilando con un fulgor especial. Intrigado, Oscar no pudo evitar elevar su voz, resonando en la quietud de la noche. «Hola, estrella brillante, ¿estás sola ahí arriba?» Para su sorpresa, la estrella comenzó a brillar aún más y una voz suave y melodiosa emergió del firmamento. «Hola, Oscar, no estoy sola. Siempre hay otras estrellas a mi alrededor, pero a menudo me siento solitaria a pesar de la compañía». «¿Por qué preguntas?» Oscar, asombrado, no podía creer que una estrella pudiera hablar. Siguió la conversación, sintiendo que de alguna manera aquel diálogo podría llenar la vacía cavidad de su corazón. «Yo también me siento así. A veces, incluso en el bosque, rodeado de otros animales, la soledad me envuelve. Estoy aquí, en esta rama, lejos de los otros búhos. ¿Por qué crees que la soledad puede ser tan pesada?» La estrella brilló con suavidad, como si estuviera pensando profundamente. La soledad puede ser un peso, pero también puede ser un refugio, un lugar donde descubrimos quiénes somos realmente. Desde aquí arriba, puedo mirar a la tierra y ver cómo cada uno sigue su senda. Algunos buscan compañía, mientras otros prefieren la paz de su propia compañía. Oscar reflexionó sobre sus palabras. Había estado tan centrado en su deseo de compañía que nunca había considerado los beneficios de la soledad. Cuando levanta la vista nuevamente, se siente más ligero. «A veces siento que mi soledad es un abismo profundo», confesó Oscar, abrumador y frío. La estrella titiló con una luz más intensa. «La tristeza también tiene su lugar. Permite que el alma se refleje en ella, pero desde el abismo puedes aprender a elevarte, ¿sabes? Al estar solo, tengo la oportunidad de contemplar el universo, de soñar con historias y aventuras que no podría vivir de otra manera». «Es cierto», dijo Oscar. «A menudo paso mis noches soñando, pero ¿cómo encuentras consuelo en la soledad? ¿Hay un secreto que yo no sé?» La estrella se rió suavemente, un sonido que recordaba el tintineo de pequeñas campanas. «La soledad no es un enemigo, querido búho, es un maestro. Te enseña a valorarte, a buscar la luz en ti mismo y a apreciar las pequeñas cosas. Cada noche me preparo para brillar, y no solo para los demás, sino para mí misma. Aprendí que mi luz es suficiente». Oscar comenzó a comprender. La estrella veía la soledad de un modo diferente, como una forma de conexión, un viaje hacia el interior. Mientras ella hablaba, sus palabras resonaban en el corazón del búho, encendiendo chispas de reflexión. Oscar cerró los ojos y sintió como si cada pensamiento y emoción fluyera como un suave río por su ser. «Quizás nunca he aprendido a brillar», dijo con humildad. «He estado enfocado en el vacío que siento, en lugar de las lecciones que puedo aprender de ello». «Exactamente, Oscar. La tristeza y la soledad son parte de una vasta danza. Haz de ellas tu aliada. Permítete sentir y, a través de esas emociones, encuentra tu propia luz». Con cada noche que pasaba, el búho y la estrella continuaban sus conversaciones, desenmarañando la soledad y descubriendo la belleza que residía en ella. Oscar compartía historias sobre el bosque, de criaturas que veían su vida de manera diferente, mientras que la estrella le hablaba de cómo miraba a otros planetas y veía su propia lucha. Un día, mientras charlaban, Oscar se dio cuenta de que había comenzado a cambiar. Ya no deseaba estar rodeado de otros búhos. La paz que había encontrado en sus conversaciones lo confortaba de manera que nunca imaginó. Aplaudir de un árbol a otro, buscando compañía, ya no llenaba su alma. «¿Sabes, estrella? Creo que estoy aprendiendo a estar bien conmigo mismo», dijo Oscar, y por primera vez sonrió. La estrella brilló con un fulgor deslumbrante. «Esa es la clave, Oscar.
La soledad se convierte en compañía cuando te unes a ti mismo. Tus pensamientos se convierten en tus amigos y los sueños son la luz que te guía. Cuando aprendes a estar a gusto contigo mismo, ya no es necesaria la búsqueda hacia afuera. Oscar se sentó en su rama, contemplando su propia esencia y el profundo significado detrás de las palabras de su amiga. Había descubierto que, a pesar de su soledad, estaba conectado con el vasto universo de formas que jamás había imaginado. La estrella había iluminado su vida, una conexión celestial que lo mantenía acompañado en las noches más oscuras. Así transcurrieron los días y las noches. El búho y la estrella forjaron un lazo tan fuerte que se convirtieron en inseparables. Sus diálogos nocturnos eran un faro de luz en el extremo de la soledad, un recordatorio constante de que, aunque sus existencias eran diferentes, la esencia de cada ser, su lucha y sus esperanzas estaban unidas por un hilo invisible. Una noche, mientras el cielo se vestía de matices azules y plateados, Oscar decidió que había llegado el momento de rendir homenaje a su amiga. Se sentía inspirado para compartir su mensaje con el mundo. Star, comenzó, quiero hacer algo especial. He estado pensando en cómo podría ayudar a otros a ver que la soledad puede ser un lugar de conexión y reflexión. ¿Te gustaría que compartiese nuestras conversaciones con otros? La estrella titiló con alegría y su luz parecía danzar en el aire. Es una idea hermosa, Oscar. Compartir nuestra historia es un poder que pocos conocen. Aquellos que sienten la soledad a menudo no saben que no están solos. La conexión entre todos nosotros es un lazo que une a los corazones, aunque no podamos verlo. Con renovado vigor, Oscar se levantó de la rama. Planeó encontrar la manera de transmitir su mensaje a todos los búhos y criaturas del bosque. Tendría que ser cuidadoso, pues no deseaba ser rechazada. Así, una linda mañana, Oscar se dirigió a un claro donde los búhos y otras criaturas solían congregarse. Tensos murmullos llenaban el aire. Con el corazón palpitante, se posó en una rama baja y, con una voz firme, comenzó a contar su historia. Queridos amigos del bosque, comenzó. Durante años he sentido la soledad como una pesada carga en mi alma. Mientras miraba al cielo, conocí a una estrella brillante. A través de nuestras charlas, descubrí que la soledad no tiene que ser algo aterrador. Puede ser un espacio para conocernos a nosotros mismos y encontrar alegría en el silencio. Los animales, curiosos, se acercaron. Algunos fruncieron el ceño, otros mostraron interés, pero todos escucharon con atención. Al mirar hacia arriba, descubrí que no estoy solo. Cada uno de nosotros, incluso en los momentos de mayor tristeza, sostiene una luz interna que brilla intensamente, si sabemos buscarla. La soledad puede transformarse en un refugio, un lugar de conexión con el universo y con nosotros mismos. A medida que Oscar compartía su experiencia, el murmullo se desvaneció y el aire se hizo pesado de reflexión. Cada animal comenzó a considerar sus propias luchas con la soledad. Las palabras del búho resonaban en sus corazones, generando un eco de comprensión. Quiero que sepas que cada uno de nosotros tiene su propia estrella, concluyó Oscar. Un faro que nos guía, incluso en la más oscura de las noches. Todos somos parte de este vasto universo, nunca estamos completamente solos. Cuando terminó su relato, un silencio lleno de respeto invadió el claro. Las criaturas, tocadas por sus palabras, se miraron entre sí y estaban listas para compartir sus propias historias de soledad y conexión. Así comenzó un nuevo capítulo en el bosque, donde cada semana se reunían para narrar y compartir sus experiencias, encontrando compañía en el relato de sus sombras y su luz. Oscar observaba con orgullo cómo sus amigos se unían en la vulnerabilidad y la fuerza, creando lazos que antes habían parecido imposibles. Y desde esa noche en adelante, las conversaciones de Oscar con su amiga Estrella se convirtieron en un recordatorio cálido y constante de que todos llevamos una luz dentro. A lo largo de las temporadas, el bosque floreció con un nuevo sentido de unión y esperanza. En las noches más oscuras, mientras los demás se sentían solos, siempre podrían levantar la vista al cielo, encontrar la estrella brillante y recordar que nunca estaban verdaderamente solos. Mientras tanto, el búho, que había empezado su viaje sumido en la soledad, encontró su propósito y comenzó a desplegar su luz. La conexión que se había forjado entre Oscar y la estrella solitaria resonaría en el bosque por siempre,
como un suave susurro entre las hojas, una canción nocturna que lo guiaba a través de la vida, recordando a todos que la soledad puede transformarse en un refugio donde la luz brilla con más intensidad. Y así transcurrieron las noches, en un baile estelar de historias, unión y catarsis, donde la soledad y la compañía existían en perfecta armonía. Así que asegúrate de suscribirte y activar la campanita para no perderte nada.